no mires ahí. ¡No mires ahí! El ranchero siguió mirando. Lo único que oyó fue a una mujer llorando alto en el aire, sin forma de bajar. Estaba atada en un álamo blanco. Sus muñecas ardían rojas por la cuerda. Su vestido rasgado lo justo para avergonzarla bajo el sol abierto. Sus piernas atadas de forma torcida, muy torcida, y el viento veraniego levantaba la tela que ella intentaba esconder. Cuando lo vio, su cara se sonrojó de pánico y humillación, y gritó las únicas palabras que le quedaban: no mires ahí. Él no miró como ellos querían. Miró lo suficiente para cortarla y ver la trampa. El corazón de Ezequiel se heló bajo ese árbol. Una mano aún en el poste de la cerca, la otra yendo al holster sin pensarlo. Tenía 49 años, y había vivido lo suficiente para saber cuando el problema no buscaba ayuda, sino testigos. El sol de Wyoming azotaba fuerte, el tipo de calor que pone a los hombres irritables y a los caballos tercos. Y él conocía esa tierra lo bastante para sentir cuando se volvía hostil. La mujer forcejeó de nuevo. La rama crujió y la cuerda mordió más hondo en su piel. Ella giró la cara, dientes apretados, tratando de proteger la poca dignidad que le quedaba. Sé que se dijo que mirara a otro lado. Se dijo que esto no era asunto suyo, porque meterse en lo ajeno te mantenía vivo por aquí. Pero no giró la cabeza. Miró porque un hombre no puede desatar un nudo que se niega a ver. Su nombre, dijo ella entre respiros cortos, era Clara Delaney. Tenía 21, nueva en Wyoming. Y cada palabra salía como si le costara algo. Dijo que no había caído, no se había perdido, no la habían dejado por accidente. Que esto se lo habían hecho a propósito. Sé que cortó la cuerda despacio, cuidadoso para no dejarla caer, cuidadoso para no hacerla sentir más pequeña de lo que ya se sentía. Cuando sus botas tocaron el suelo, sus rodillas flaquearon, y ella agarró el frente de su camisa solo para no caerse. Él no la tocó más de lo necesario. Mantuvo los ojos al nivel, fijos en el horizonte porque ella le había pedido no mirar, y porque algunas peticiones importan más que otras. Mantuvo la mirada lejos de su cuerpo porque la vergüenza no era de ella. Fue entonces cuando lo sintió. El peso de otros ojos en algún lugar más allá de la hierba alta. Sé que se enderezó, el corazón apretándose, y escaneó la tierra como un hombre que sabe que ya llega tarde. Nada se movía, pero eso no significaba que nadie estuviera ahí. Clara vio el cambio en su cara. «Están cerca», susurró. «No me dejaron así para morir». Sé que entendió entonces con una calma enferma que lo sorprendió. Esto no era una crueldad al azar. Era carnada. Y lo horroroso no era lo que vio. Era lo que tenía que hacer después. Ir a la guerra con los hombres que vestían la ley. Si quieres más historias verdaderas del viejo oeste contadas sin adornos, dale al subscribe ya, porque esta solo se pone más oscura de aquí en adelante. Y dime, ¿te gustan las historias de alguaciles, forajidos o rancheros tranquilos que se meten en problemas que nunca quisieron? La dejaron alta y expuesta a propósito para quebrarla y ver quién era lo bastante tonto para cortarla. La llevó a su rancho sin pedir permiso porque pedirlo habría perdido tiempo que no tenían. El viaje fue callado, roto solo por el sonido del cuero y la respiración. Y la forma en que Clara mantenía los brazos cruzados fuertes sobre sí misma. Ya no lloraba. Eso lo preocupaba más que el llanto. En el rancho, sé que le dio agua, una camisa limpia y espacio. Se paró afuera mientras ella se cambiaba, mirando la pared del granero como si tuviera respuestas. Cuando salió, parecía más vieja de algún modo, como si el día le hubiera quitado algo y lo reemplazara con resolución. Fue entonces cuando Silas Crow llegó cabalgando. Silas vivía a una milla al oeste, lo bastante cerca para saludar, lo bastante lejos para no conocerlo de verdad. Sonreía demasiado fácil, preguntaba demasiado, y dejaba que sus ojos se quedaran un segundo de más en Clara. Sé que sintió algo frío asentarse en su pecho. Silas dijo que había oído gritos antes. Dijo que la gente debía cuidarse mutuamente. Dijo que podía ir por el sheriff si era necesario. Sé que le agradeció y lo vio irse, contando los segundos hasta que el polvo se asentó. Clara esperó hasta que Silas se fue para hablar de nuevo.
Es por él, dijo. No lo hizo él mismo, pero sabe quién lo hizo. Esa noche, sé que no durmió. Se sentó en la mesa, rifle sobre las rodillas, reviviendo el momento bajo el árbol. Sabía que la ley preguntaría cosas que no podía responder limpio. Sabía que el pueblo susurraría antes de escuchar. Y sabía que al mirar, al cortar esa cuerda, había entrado en algo que no lo dejaría salir caminando. El viento sacudió las ventanas justo antes del amanecer. Sé que se levantó y revisó el patio, mano firme en el rifle. Nada estaba ahí, pero ahora sabía que no debía confiar en tierra vacía. Así que aquí está la pregunta que cuelga sobre todo lo que sigue. Cuando un hombre ve algo que nunca debió presenciar, ¿hacer lo correcto lo hace héroe, o solo lo hace el próximo objetivo? Sé que se despertó antes del sol como siempre. Pero el rancho se sentía diferente esa mañana. No más ruidoso, no más callado, solo mal de una forma que un hombre no puede explicar. Clara ya estaba levantada, sentada en la mesa pequeña con una taza de café que no había tocado. Llevaba la camisa limpia que sé que le dio, mangas enrolladas demasiado abajo como si intentara desaparecer dentro. Sus ojos iban a la ventana, luego a la puerta, como contando cuántas formas tenía el problema para entrar. Sé que cocinó huevos y tocino sin preguntar si tenía hambre. Por aquí, la comida era oferta, no pregunta. Ella comió despacio, cuidadosa, como si no confiara en el día aún. Él no le pidió explicar todo. Los hombres que preguntan temprano no consiguen la verdad. Consiguen la versión que ayuda a sobrevivir el momento. Después del desayuno, sé que ensilló los caballos. Le dijo que irían a Laramie al atardecer. La gente diría que robó a una chica. Esa mentira era la verdadera cuerda. Pasó una mano por el cuello del caballo, revisó la cincha 2 veces, apretó una correa suelta como si fuera un hábito más viejo que su humor. Un rancho solitario te enseña una cosa. Las pequeñas fallan primero. Luego las grandes. Ella no discutió. Eso también lo preocupaba. El viaje fue callado al principio. El polvo se levantaba detrás, colgando en el aire como si no supiera a dónde ir. Clara cabalgaba rígida, una mano apretada en las riendas, la otra agarrando el pomo de la silla como si temiera que Wyoming la botara si aflojaba. A mitad de camino, habló sin mirarlo. No vine aquí buscando problemas. Sé que asintió, ojos al frente. La mayoría no. Ella le contó que llegó a Cheyenne en tren, luego al oeste, esperando encontrar a un hombre que dejó de escribir a casa. Su hermano, trabajos en el ferrocarril, empleos temporales que se volvieron permanentes en silencio. Dijo que preguntó las preguntas equivocadas a la gente equivocada y alguien decidió que valía más en otro lugar. Sé que no necesitaba detalles explicados. Había visto esa mirada antes, usualmente en mujeres que no se quedaban lo suficiente para aprender los nombres de las calles. Cuando Laramie apareció, Clara ralentizó su caballo, hombros tensos como si el pueblo tuviera dientes. Sé que le dijo que se quedara cerca, y por una vez escuchó. La calle olía a polvo, sudor y whisky de ayer. Los hombres miraban cuando pasaban, algunos curiosos, otros calculando. Algunos sonreían de formas que no eran amigables. Sé que lo sintió entonces, ese viejo instinto, el que decía que alguien ya había hablado. No habían llegado a la tienda general cuando una voz familiar flotó cruzando la calle. Buenos días, sé que. Salas Cross se recargaba en un poste de amarre como si fuera dueño del suelo debajo. Sombrero limpio, botas pulidas. Sonrisa fácil. Miró a Clara. No descarado, no grosero, solo lo suficiente para apretar la mandíbula de Seque. Silas preguntó si todo estaba bien. Dijo que oyó gritos cerca del río ayer. Dijo que la gente debía cuidarse. Seque dijo que estaban bien. Silas asintió. Como si eso respondiera a algo que no había dicho en voz alta. Luego mencionó al sheriff. Casual, amigable, como un favor. Fue entonces cuando Seque notó al diputado cruzando la calle, mirándolos demasiado de cerca. El hombre miró a otro lado cuando Seque lo vio, pero no lo bastante rápido. Dentro de la tienda, Clara se quedó cerca de la puerta.
Una mujer detrás del mostrador le dio una mirada que no era cruel, pero tampoco segura. En pueblos como este, la simpatía no paga renta. Sé que compró suministros que no necesitaba solo para ganar tiempo. Afuera, Silas aún estaba ahí, esperando. El sheriff llegó antes de que Seke sugiriera irse. No estaba enojado. Eso era peor. Preguntó despacio, como si ya supiera algunas respuestas. ¿Dónde encontró Seke a la chica? ¿Por qué estaba con él? ¿Tenía familia? ¿Tenía papeles? Clara intentó hablar. El sheriff levantó una mano, no cruel, pero firme. Dijo que las leyes contra la vagancia existían por una razón. Dijo que mujeres jóvenes solas tendían a meterse en problemas. Seke oyó la trampa cerrarse antes que Clara. Vio a Silas mirando desde la sombra, paciente como un hombre esperando una deuda vencida. El sheriff dijo que Clara podía pasar la noche en custodia hasta que se arreglara. Solo procedimiento. Seke sabía mejor. Clara también. Una vez vio la mirada en la cara del diputado, fue cuando vino el primer empujón. Una mano en el hombro de Seke. No fuerte, pero para guiarlo. Seke no golpeó. Se hizo a un lado y usó el peso del hombre contra él, lo justo para hacer un punto. La calle se cayó. Demasiado. Alguien rió nervioso. Alguien escupió. Seke tomó el brazo de Clara y se movió rápido. No corriendo. Correr significaba culpa. Montaron bajo una nube de miradas y susurros, y Seke sabía que para cuando llegaran al borde del pueblo, la historia ya estaría cambiando. Para el anochecer, no sería el ranchero que ayudó a una extraña. Sería el ranchero que robó a una chica. Cabalgaron duro hasta que el pueblo quedó atrás. La tierra abriéndose como siempre, ancha e indiferente. Clara finalmente habló cuando el camino dobló al este. No van a parar. Seke no respondió de inmediato. Estaba ocupado dándose cuenta de algo más. Silas no se había apresurado. Los hombres que se apresuran tienen miedo. Silas tenía todo el tiempo del mundo. Seke mantuvo los ojos en el sendero, pero su mente giraba en un pensamiento. Silas no cabalgaba como un hombre persiguiendo a una fugitiva. Cabalgaba como un hombre recogiendo algo que ya le pertenecía. Clara se movió en la silla, luego metió la mano en el bolsillo y sacó un botón de latón pequeño. Tenía una marca de compañía ferrocarrilera grabada, desgastada en los bordes. Mi hermano tenía esto, dijo. Dijo que si desaparecía, esto me diría dónde empezar. Sé que lo tomó un segundo, sintió el calor de su mano aún en el metal, luego se lo devolvió. Guárdalo, dijo. Un hombre necesita algo real cuando el mundo entero empieza a mentirle. Detrás de ellos, el viento llevó un sonido tenue. No voces, no cascos, solo el susurro seco de la hierba partiéndose. Sé que no se volvió. Solo tocó el rifle cruzado en su silla y siguió cabalgando. No aminoraron hasta que la tierra se aplanó y el camino se adelgazó en dos líneas pálidas cortando la hierba. Sé que finalmente bajó el paso del caballo cuando supo que Laramie estaba lo bastante lejos para empezar a mentir sobre lo ocurrido. Clara cabalgaba con la barbilla alta ahora. El miedo aún ahí, pero algo más se había asentado junto. Ira, quizás, o comprensión. Sé que conocía esa mirada. Era el momento en que una persona se da cuenta de que el mundo no está confundido. Está decidido. Se detuvieron cerca de un barranco bajo donde el viento cortaba el calor lo justo para respirar. Se que dio agua a los caballos y revisó la cincha sin prisa. Si alguien seguía, apresurarse lo empeoraría. Clara rompió el silencio. Iban a encerrarme, dijo. No pregunta. Sé que asintió. Solo por la noche, dijo, y lo suficiente. Ella no preguntó lo suficiente para qué. Sabía. Siguieron al este de nuevo, siguiendo el camino áspero paralelo al grado ferrocarrilero. Clara cabalgó más cerca, luego habló bajo, como si las palabras pudieran atraer problemas y se alzaban. Pregunté a un oficinista en la estación sobre mi hermano. Dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Sé que asintió una vez.
He visto esa mirada, dijo. Es la mirada de un hombre que sabe que la verdad cuesta más que su sueldo. Clara tragó, luego se forzó a seguir. Me pasó una advertencia, dijo. Dijo no esperes el día y no confíes en una placa solo porque brilla. Sé que sintió su mandíbula apretarse. Es el tipo de advertencia que dan los hombres cuando ya intentaron lo seguro, dijo. Cada pocas millas, sé que revisaba el rastro atrás. Nada obvio, lo que significaba nada bueno. Mientras la tarde se arrastraba, Clara empezó a hablar. No de golpe, solo pedazos. Le contó del hombre en la estación de Cheyenne que ofreció ayudar con direcciones, de otro que miró desde el andén opuesto, nunca lo bastante cerca para notar, nunca lo bastante lejos para olvidar. De cómo aprendió a dejar de confiar en la bondad que viene rápido. Sé que escuchó sin girar la cabeza. Los hombres que interrumpen historias no oyen la verdad. Cerca de un arroyo superficial, sé que vio huellas que no pertenecían a ganado o viajeros. Frescas, 2 caballos cabalgando ligero. Sintió ese frío asentarse de nuevo. El que empieza en las tripas y sube lento. Siguieron sin parar. Si alguien probaba su ritmo, no iba a responder. Por la tarde, el calor había horneado la tierra en algo quebradizo. El cielo se estiraba ancho y vacío como si no le importara quien cruzara debajo. Fue cuando vino el tiro. Crujió Sarpi rápido, levantando polvo justo delante del caballo de Seque. No para acertar, para hablar. Seque jaló a Clara a la hierba y rodó con ella sin palabra. Se quedó bajo, corazón estable, contando respiraciones. Otro tiro sonó. Más cerca esta vez. Seque los vio entonces. 3 jinetes, uno atrás, 2 amplios. Reconoció el patrón antes que a los hombres. Esto no era robo. Era recuperación. Sé que disparó una vez, no para matar, solo para forzar espacio. Los jinetes se movieron, sorprendidos, pero no asustados. Fue cuando vio la placa. Metal pequeño atrapando el sol, prendida al chaleco del hombre que se quedó atrás. Sé que sintió algo romperse dentro. No ira. Decepción. Sé que había trabajado cerca de hombres de ley una vez, hace mucho, lo bastante para aprender que una placa podía significar deber o cobertura. Odiaba no poder decir cuál veía ahora. Había vivido creyendo que la placa era una línea que no cruzas. Ahora aquí estaba, cabalgando con hombres que ataron a una chica como carnada. La pelea no duró. Sé que usó la orilla del arroyo y el matorral como la tierra le enseñó. No persiguió. No presumió. Solo se movió cuando debía. Un jinete cayó duro, sin aliento y maldiciendo. Otro huyó. El hombre con la placa dudó lo suficiente para errar. Sé que acortó la distancia y lo derribó con la culata del rifle antes de que levantara su arma. La placa tintineó en la tierra, opaca y ordinaria. Por un momento, sé que la miró, una pieza de metal que costó la confianza de la gente. La dejó donde cayó. Cabalgaron de nuevo antes de que el polvo se asentara. Sin hablar, sin mirar atrás. Mientras el sol bajaba, Clara finalmente habló. No dudaste, dijo. Sé que se encogió de hombros. Lo hice, dijo. Solo no lo suficiente para matarnos. Llegaron a una pequeña elevación donde la tierra se abría al este. La línea del ferrocarril brillaba a lo lejos como una promesa que podría mentir. Clara detuvo su caballo. Hay algo que necesitas saber, dijo. Sé que esperó. Sacó un pedazo doblado de tela encerada de su bolsa. Dentro nombres, números, lugares. No limpios, no oficiales, pero reales lo suficiente para asustar a la gente equivocada. Mi hermano lo copió rápido una noche y lo escondió donde un hombre no pensaría buscar. No debía guardarlo, dijo. Pero una vez lo vi, no pude no verlo. Sé que sintió el peso del día presionar más. Esto ya no era sobre una chica. Era sobre una cadena que corría más lejos de lo que veían. Dobló la tela y se la devolvió. Entonces no lo perdemos, dijo. El viento cambió detrás. Un caballo relinchó. Sé que giró despacio,
ojos escaneando el camino largo atrás. Porque ahora sabía algo más. Los hombres viniendo ya no adivinan. Saben exactamente dónde mirar después. Sé que no dejó de cabalgar hasta que la luz se adelgazó y la tierra se estiró más plana adelante. La línea del ferrocarril se quedó a su izquierda ahora, lo bastante lejos para oír a veces, lo bastante cerca para recordar a dónde iban. Cheyenne aún estaba lejos, pero correr sin dirección solo te hace cansado y estúpido. Aminoraron cerca de un parche de tierra rota donde viejos durmientes y madera de desecho marcaban un campamento olvidado. Sé que revisó los caballos y los dejó respirar. Clara se sentó callada, mirándolo como la gente hace cuando decide si alguien vale confiar del todo. Finalmente habló. Nos quedamos adelante de ellos, dijo. Pero no corremos más que nuestro pensamiento. Ella asintió. Eso era nuevo. Al principio siguió porque no tenía mejor opción. Ahora seguía porque entendía que los perseguía. Cabalgaron de nuevo mientras el crepúsculo se asentaba. El calor rompió lo suficiente para hacer el aire pesado en vez de sarp. Sé que lo sintió en los huesos. La noche venía y con ella decisiones que un hombre recuerda más de lo que quiere. Llegaron a una cresta baja que daba a un corte superficial donde el sendero se estrechaba. Sé que frenó y estudió el suelo. Huellas de nuevo, frescas, más juntas ahora. No se apresuran, dijo Clara bajo. Sé que negó. No, dijo, cierran. Los guió fuera del camino principal a un grupo de matorral que los escondía del terreno abierto. Desmontó y revisó el rifle. Lento y deliberado. Clara miró sus manos, estables como poste. Fue cuando vino el primer grito. No alto, no enojado, solo cerca lo suficiente para decirles que no estaban solos. Sé que empujó a Clara detrás de una viga caída y se arrodilló. El sonido de cascos flotó más cerca, luego se dividió. Dos jinetes esta vez, uno amplio, uno directo. Sé que esperó hasta ver formas, no gases. Disparó una vez bajo, levantando tierra y forzando al líder a frenar duro. El segundo tiro volvió rápido, pasando su oreja. Este era más cerca, más confiado. Sé que sintió el momento antes de que pasara. Ese clic quieto en su cabeza cuando el mundo se estrecha. Un hombre se lanzó de la izquierda demasiado rápido, pensando que el miedo ganaría antes que la puntería. Sé que giró el rifle y lo golpeó en el hombro. Luego de nuevo, derribándolo al polvo. Clara agarró el revólver del caído, lo sostuvo bajo y disparó un tiro de advertencia al suelo. No para jugar a héroe, solo para comprar a Sé que 2 segundos de respiro. Su voz salió estable cuando dijo, muévete. El hombre rodó, jadeando, tratando de alcanzar su arma. Sé que vio la placa. Prendida torcida, empañada. Por medio segundo, dudó. Eso fue todo lo que el mundo permitió. Otro jinete surgió adelante. Arma alzada. Sé que disparó sin pensar. El caballo se encabritó y el jinete cayó duro, gritando, pero vivo. El sonido rebotó en la cresta y vanished en la tierra abierta. Siguió silencio. El tipo que presiona tus oídos. Sé que se paró respirando, el rifle pesado en sus manos. Acababa de disparar a hombres con ley. No todos. Pero suficientes. Por aquí, una historia podía colgar a un hombre más rápido que una cuerda. Y sé que sabía de quién sería contada primero. Clara se levantó despacio, ojos anchos, no asustada ahora, sino despierta. Te llamarán algo por esto, dijo. Sé que asintió. Ya lo hicieron. No se quedaron. Montaron y cabalgaron al este de nuevo, más rápido ahora, la noche envolviéndolos como una decisión hecha. Para cuando llegaron a las afueras de Beaufort, las estrellas eran zarpa arriba, y el aire se había enfriado más de lo que el día tenía derecho. Beaufort era poco más que una parada, un lugar donde hombres cambiaban caballos y pretendían que significaba algo. Sé que no los llevó adentro. Los mantuvo moviéndose. Justo pasando el pueblo, pararon de nuevo. Clara sacó la tela encerada. La desdobló bajo la luna. Sé que se acercó. Nombres, fechas, cantidades.
No lo bastante limpios para oficial. Demasiado cuidadosos para nada. Por esto me quieren, dijo. Mi hermano lo vio primero. Trabajaba cerca de Cheyenne, acechando, escribiendo números para hombres que no querían ser vistos escribiéndolos. Sé que sintió las piezas asentarse. La carnada, la placa, la paciencia. Desapareció, continuó ella. Vine buscando. Pregunté y decidieron que era más fácil venderme que silenciarme. Sé que dobló la tela y se la devolvió. Esto va a alguien que lo lea sin flinchar, dijo. Ella lo miró. ¿Quién sería? El Marshall, dijo Seke, en Cheyenne. Cabalgaron de nuevo, más lento ahora, cuidadosos de mantener el ferrocarril a su lado y la oscuridad adelante. Seke sintió el peso de cada milla. Ya no protegía solo a una extraña. Llevaba una verdad por la que hombres matan. Cerca del amanecer, pararon una vez más. La tierra bajaba y subía como un aliento contenido. Seke escaneó el horizonte. Hay algo más, dijo Clara. Él esperó. No pararán ni si llegamos a Cheyenne, dijo. No a menos que los forcemos. Seke miró al este donde el cielo palidecía. Pensó en su rancho. Las mañanas calladas, las reglas por las que vivía, se habían ido. Se subió a la silla y fijó el curso. Porque en algún lugar adelante, hombres ya planeaban cómo tomar esto de vuelta. Y por primera vez, sé que sabía exactamente a dónde llevaba este camino. Para cuando las vías los llevaron a Cheyenne, ambos caballos estaban espumosos, y ambos jinetes parecían no haber dormido en una semana. Sé que se decía que una vez alcanzaran al Marshall, la carrera terminaría. Llegaron a Cheyenne mientras el pueblo despertaba. El tipo de mañana donde el aire aún tenía misericordia antes de que el calor la quitara. Antes de cruzar al pueblo, sé que los jaló detrás de un montón de durmientes cerca del patio de rieles y esperó. Clara lo miró como si se hubiera puesto terco de nuevo. Sé que negó. No terco, dijo. Cuidado. Un jinete pasó en la calle principal. Lento, escaneando caras como comprando. El hombre llevaba sombrero limpio y mantenía una mano cerca del abrigo, no descansando. Listo. La respiración de Clara se cortó. Ese es uno de ellos, susurró. Sé que miró los ojos del jinete, como no se asentaban en edificios, solo en gente. Esperó hasta que se fue. Luego los movió adelante. Cheyenne es grande, dijo Seke. Pero pueblos grandes tienen esquinas pequeñas, y esquinas pequeñas son donde hombres desaparecen. Clara asintió una vez, luego metió el pelo bajo el sombrero y se sentó más alta. Si iba a ser vista, sería en sus términos. Sé que ralentizó los caballos antes de los primeros edificios, no queriendo llegar como hombre perseguido, aunque lo fuera. Cheyenne parecía más grande que Laramie, más ruidoso también. Carros de rieles se sentaban como animales cansados a lo largo de la línea. Hombres se movían con propósito aquí. No porque fueran honestos, sino porque el dinero les enseñó cómo. Clara se quedó cerca de Seke mientras cabalgaban. Había aprendido la forma del peligro ahora. Vestía abrigos limpios y hablaba suave. Seke fue directo a la oficina del Marshall cerca de los patios de rieles. No paró por café. No paró por comida. Retrasar ayudaba a la gente que los quería callados. El hombre detrás del escritorio miró despacio cuando entraron. Más viejo, hombros anchos, ojos que habían visto a demasiados mentir mal. Su nombre era Tom Glee, Marshall de Estados Unidos. Sé que dijo su nombre y esperó. El Marshall lo estudió un momento, luego asintió como si hubiera archivado el nombre hace años. Clara se paró rígida a su lado. No habló hasta que el Marshall le preguntó. Sé que puso la tela encerada en el escritorio. No la abrió. Los hombres que abren cosas temprano pierden control del cuarto. Glee preguntó de dónde la sacaron. Sé que le dijo lo suficiente para hacer la verdad pesada. El Marshall finalmente la desdobló y leyó sin comentario. Sus ojos se movieron lento. Una vez dejó de respirar un segundo. Cuando terminó, la dobló y la puso plana en el escritorio como si mordiera. Esto es problema,
dijo Gley. Y no nuevo. Solo la primera vez que aparece en mi oficina con nombre adjunto. No enojado, no impresionado, solo cierto. Clara habló entonces. Le contó de su hermano, de los números, de los hombres que la siguieron, del árbol. No lloró. Eso parecía importar. Gley escuchó hasta que terminó. Luego se recargó y miró a Seke de nuevo. ¿Entiendes qué has hecho?, dijo. Seke asintió. Lo entiendo. Disparaste a hombres con placas, dijo el Marshal. Seke asintió de nuevo. Algunas placas son solo decoración, dijo. Eso le ganó una sonrisa delgada. Gley les dijo la verdad plana. Cheyenne tenía leyes, pero aquí se movían lento. Si Salas Crow estaba tan profundo como sugería el papel, no caería solo por palabras. Necesitamos que salga al abierto, dijo Gley, haciendo lo que siempre hace. Clara entendió antes que Seke. Se quedó quieta, luego levantó la barbilla como si ya hubiera hecho paz con el miedo. ¿Quieres que me vean?, dijo. Bien, pero es mi elección, no de ellos. El Marshal no lo negó. Seke sintió algo torcerse en su pecho, que ya la había arrastrado por más de lo que quería responder. No, dijo. Gley lo miró. La trajiste aquí, dijo. Eso significa que trajiste esto con ella. Se asentó pesado. Clara dio un paso adelante. Seguirán viniendo, dijo. Si no por mí, por el papel. Seke quiso discutir. Quiso llevarla a algún lugar callado y desaparecer en la vida que terminaba antes del amanecer y empezaba con quehaceres. Pero esa vida se había ido. Gley trazó el plan. No lo disfrazó y no prometió seguridad. Apuntó a un mapa áspero y tocó la línea del ferrocarril al este del pueblo. Ese campamento está vacío, dijo. Lugares vacíos hacen trampas honestas porque hay menos bocas para vender la historia equivocada. Seke miró el mapa, luego a Clara. Gley lo vio y bajó la voz. Si quieres irte, hazlo ahora, dijo. Una vez Silas la vea, no parará en tomarla de vuelta. Clara respondió antes que Seke. Estoy harta de correr, dijo. Y harta de ser manejada como carga. Simple lo suficiente para sonar tonto. Una reunión falsa, un intercambio. Testigos esperando cerca pero no vistos. Silas vendría. Hombres como él siempre cuando dinero y control estaban en juego. Clara sería carnada. Seke estaría cerca. El Marshal haría el resto. Salieron de la oficina sin apretón de manos. Gley envió un telegrama a Laramie. Y la respuesta vino más rápido de lo que Seke esperaba. El Sheriff Owen Briggs venía, no como favor, sino porque el papel no le dejaba lugar para esconderse. Esto no era negocio que necesitaba cortesía. Esperaron el resto del día en una habitación rentada sobre una tienda de forraje. La ventana daba a la calle. Seke miró todo. Clara se sentó en la cama, volteando la tela encerada una y otra vez en sus manos. Finalmente rió una vez, suave, corto. Vine pensando que encontraría respuestas, dijo. En cambio, encontré a un hombre que no sabe cuándo irse. Seke sonrió sin humor. Lo sabía, dijo. Solo no pensé que sería hoy. Al caer la tarde, palabra les llegó por Gley. Silas había llegado a Cheyenne. No había venido callado. La reunión se fijó para la noche siguiente. Un campamento de sección al este del pueblo, abandonado hace tiempo, un lugar donde hombres solían dormir y ahora solo secretos lo hacen. Seke revisó su rifle y lo revisó de nuevo. No lo disfrutaba. Lo respetaba. Clara lo miró. No dejarás que me tomen, dijo. Seke la miró a los ojos. No, dijo. No lo haré. La noche se asentó espesa y cercana. Seke no durmió. Se sentó en la silla y escuchó al pueblo respirar. Pensó en el rancho y en mañanas sin decisiones. En una vida donde bien y mal no compartían mesa. Un hombre puede perder mucho por aquí. Tierra, sueño, paz. Pero si pierde su línea, no le queda nada que valga guardar.
Clara se acostó finalmente. Antes de dormir, habló una vez más. Si esto sale mal, dijo. Prométeme algo. Sé que esperó. Prométeme que lo terminas, dijo. No por mí. Por los que nunca llegaron tan lejos. Sé que no respondió de inmediato. Luego asintió. Afuera, un silbato de tren cortó la noche. Largo, bajo. Sé que se levantó y miró por la ventana hacia el tramo oscuro de tierra donde pasaría mañana. Porque ahora la trampa estaba puesta, y lo único que quedaba aprender era qué hombre saldría caminando de ella. Cabalgaron al campamento de sección la tarde siguiente con el sol colgando bajo y rojo, el tipo de luz que hace todo verse honesto, aunque no lo sea. El campamento se sentaba callado junto a la línea del ferrocarril, unas tablas inclinadas y una estufa rota marcando donde hombres una vez durmieron y soñaron sueños pequeños. Ahora era un lugar olvidado, perfecto para negocio que no quiere testigos. Sé que frenó a 100 yardas y estudió el suelo. Huellas ya estaban ahí. Silas no había sido tarde. Hombres como él nunca lo son. Clara se quedó en su caballo, espina recta, ojos al frente. Parecía calmada, pero sé que sabía mejor. El coraje no es ausencia de miedo. Es decidir qué importa más. Cabalgaron despacio. Silas salió de detrás de uno de los cobertizos como si hubiera estado ahí toda su vida. Abrigo limpio, sonrisa fácil, confianza de creer que el mundo siempre se dobla a su manera. Madame Leahy me apareció después, flanqueada por dos hombres que no se molestaron en esconder sus manos. Miró a Clara como modista juzgando tela. Silas habló primero. Dijo que sé que había hecho cosas difíciles. Dijo que dificultades se arreglan. Dijo que hombres se lastiman solo cuando rechazan soluciones simples. Sé que escuchó. Siempre lo hacía. Silas alcanzó la tela encerada. Ese fue su error. La noche se abrió con voces y botas y acero. El Marshal entró a la luz de la linterna con sus hombres detrás, calmado como domingo por la mañana. Habían estado ahí antes del atardecer, sentados quietos en la oscuridad, esperando que Silas mostrara su mano. El sheriff de Laramie estaba ahí también, pálido y rígido. Dándose cuenta tarde en qué lado de la línea había estado. Silas se congeló por primera vez. Su sonrisa no sabía qué hacer. Lo que siguió fue rápido y feo. El tipo de rápido que deja tus manos temblando después. Un hombre se lanzó y sé que tomó un codazo en las costillas que hizo su aliento sharp. Armas subieron, botas resbalaron en el polvo, y por unos segundos sintió como si todo el oeste estuviera en un gatillo. Luego los hombres de Glade cerraron duro y limpio, y las armas cayeron una por una. Hombres que hablaban alto ayer de repente encontraron gargantas apretadas con excusas. Sé que no corrió a Silas. No gritó. Solo se paró y vio al hombre encoger bajo el peso de la verdad diurna. Clara dio un paso adelante y dio la tela encerada al Marshal. Su mano no tembló, pero su aliento sí. Solo una vez antes de estabilizarlo. Silas miró hacia que entonces, realmente miró. Y por un momento, sé que pensó que el hombre diría algo honesto. No lo hizo. Lo llevaron a Silas con los otros, el sonido de botas fading en la noche. Sé que se quedó quieto, presionando una palma a su lado, no queriendo que Clara viera cuán malo había sido ese codazo. No intentaba verse duro. Solo no quería que ella cargara una cosa más. Madame Leahy no dijo nada. Algunos saben cuando las palabras empeoran. Cuando terminó, el campamento cayó callado de nuevo. Solo viento y tablas crujiendo y el sonido lejano de un tren pasando sin parar. El Marshal vino y ofreció su mano a Seke. Seke la tomó. Nada más necesitaba decirse. Clara se paró a su lado, respirando lento. Parecía más pequeña ahora que había terminado, como si la pelea la hubiera sostenido. Cabalgaron de vuelta al pueblo juntos, sin hablar. Algunos momentos son mejores solos. Por la mañana, la historia ya había cambiado una docena de veces. Estaba bien. La verdad no necesita permiso para durar. Sé que caminó a Clara al borde de la calle cerca de la estación.
Ella miró los trenes ir y venir por un minuto largo. No se fue. En cambio, se volvió hacia él y sonrió. El tipo de sonrisa que viene después de que algo sobrevive. No brillante, real. Hablaron de nada importante al principio. Clima, caballos, trabajo pendiente. Luego preguntó si podía usar ayuda en el rancho. Sé que dijo sí antes de pensarlo mucho. La vida no volvió a lo que había sido. Nunca lo hace. Pero las mañanas vinieron más fáciles. El rancho se sintió menos vacío. Y sé que aprendió algo que no sabía antes. La soledad no se cura con compañía. Se cura con propósito. Aún oía su voz a veces. No mires ahí. Y sabía que la verdadera pregunta era por qué un buen hombre elige mirar de todos modos. Clara se quedó, no porque fue salvada, sino porque eligió dónde pararse. Y sé que siguió viviendo por la regla que le costó todo y le dio algo mejor. Cuando ves mal, no miras a otro lado solo para quedarte cómodo. Si esta historia te quedó, toma un segundo para likear el video y suscribirte al canal. Estas viejas historias importan y la única forma de que sigan contándose es si gente como tú sigue escuchando. Y aquí la pregunta que vale llevar. Si vieras algo que demanda tu coraje, ¿darías el paso sabiendo que cambiaría tu vida o girarías la cabeza esperando que otro lo haga? Esa elección es más vieja que el oeste, y aún aparece en la vida de un hombre cuando menos lo espera. Sé que se paró en su porche al amanecer, rifle descansando fácil en su hombro y Clara a su lado. Callado como la tierra, el horizonte no prometía paz.